Buenos días, iniciamos esta clase 4, parte uno, con el tema desarrollo perceptivo. Em, los niños en los primeros años de vida presentan un proceso inicial de desarrollo de sus capacidades perceptivas, por lo que se hace necesario establecer un ambiente rico de estímulos para conseguir un desarrollo perceptivo adecuado. Como decía Aristóteles, no hay nada que haya llegado a la mente que no haya pasado previamente por los sentidos. Y esto es muy importante. Es a través de los sentidos que se estimula el desarrollo y que se producen los primeros y posteriores aprendizajes. De allí que es importante el poder estudiar y tener claro cuáles son y cómo ocurre este proceso perceptivo y también conocer los mecanismos relacionados para trabajar en procesos de estimulación y desarrollo de actividades que permitan la potenciación de estas habilidades perceptivas y por ende de el desarrollo y el aprendizaje. ¿Qué son las sensaciones? Ya las sensaciones son el conjunto de estímulos que nosotros encontramos en el medio exterior, es decir, en el entorno, en el ambiente, pero también son un conjunto de estímulos que se encuentran en el interior del sujeto. Llegan a nuestro cerebro específicamente a la corteza cerebral a través de los receptores sensoriales que se encuentran en los diferentes sentidos. Y es ahí donde se convierte en percepción en el momento en el que dicho estímulo, el cerebro le atribuye un significado. Entonces ya se había mencionado en algún otro momento que el ser humano cuenta con más de los conocidos cinco sentidos: vista, gusto, olfato y tacto, que son los llamados estereoceptivos, ya que nosotros contamos también con una serie de sensaciones que son percibidas por nuestro cerebro, por nuestro sistema nervioso central, por nuestra médula espinal, eh, como son las sensaciones o el sentido interoceptivo, que viene de todos los órganos de nuestra caja torácica y también las vísceras, así como las sensaciones propioceptivas, que son las que percibimos desde la eh, musculatura, los huesos, así como articulaciones. En tal medida que contamos con una gran variedad de sentidos, incluyendo el equilibrio, la capacidad de percibir nuestro cuerpo en el espacio, su ubicación o postura, así como estas sensaciones internas de nuestro organismo, como el hambre, la sed, el dolor, que se produce también a nivel abdominal o de la caja torácica. Entonces, todo este conjunto de, de estímulos van viajando a través de nuestro sistema nervioso periférico, sea desde lo exterior o desde lo interior de nuestro cuerpo, hacia nuestro sistema nervioso central, en donde serán analizados y procesados para finalmente convertirse en una percepción. Entonces, este proceso perceptivo en detalle, paso a continuación a describirlo paso a paso. Lo primero es el estímulo, que como habíamos mencionado, puede ser ambiental o interno. Este estímulo tiene que ser atendido por nuestros órganos de los sentidos. La estimulación ambiental está formada por todos los aspectos del entorno que potencialmente se pueden percibir. Es decir, que no absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor se le podría definir como un estímulo, ya que eh, requiere ser susceptible de ser percibido. Es decir, hay un rango de frecuencias de sonidos que nosotros no percibimos, por ende, no se convierten en un estímulo para nosotros.
De la misma manera, una cantidad de matices de colores, de rayos de luz, que a nuestra vista no son perceptibles, por lo tanto no se convierten en estímulo. Y así podríamos hacer un ejemplo de una variedad de fenómenos del entorno que no son susceptibles de ser percibidos por nosotros. Eh, entonces, el primer paso de este proceso sería el estímulo o los estímulos. De ahí tenemos irremediablemente la necesidad de la atención, sea voluntaria o involuntaria, es o se la define como el enfoque de los sentidos en una porción de la realidad. Gracias a esta atención podemos nosotros tener esta primera impresión de los estímulos del entorno en nuestros em, receptores sensoriales. El siguiente paso sería la transducción, conocido proceso que ocurre justamente a nivel de los sentidos, en donde se produce una transformación de la energía. Podríamos decir nosotros que la energía calórica que llega a la piel es receptada y percibida como temperatura, transformándose en un impulso eléctrico, denominado impulso nervioso, el mismo que va a viajar a través de los nervios hacia el sistema nervioso central. Esto ocurre a un nivel químico, por ejemplo, en la lengua, con el gusto, o en el olfato, a un nivel de la recepción de las ondas auditivas, que también van a transformarse en el fondo de nuestro oído en unas estructuras específicas llamadas células ciliares que se encuentran en el órgano de Corti. Y de la misma manera, los fotones, la luz, los colores, tendrán que transformarse en impulsos eléctricos llamados impulsos nerviosos en la retina de los ojos para viajar hacia nuestro cerebro. Entonces, la transducción es esta transformación de una energía en otra. En el sistema nervioso, la transducción ocurre cuando la energía ambiental se convierte en energía eléctrica ya mencionada. El siguiente paso es este procesamiento neuronal. Gracias al viaje que ocurren de estos estímulos en milésimas de segundo, desde los receptores sensoriales, a través del sistema nervioso periférico, a través de la médula espinal, a través de los distintos nervios o pares craneales, se va a dirigir hacia distintas áreas de la corteza cerebral, en donde se realizará el procesamiento de esta información eléctrica que llega hacia estas estructuras. Una vez que la imagen se ha transformado en señal eléctrica en los receptores, estas pasan a unas redes neuronales por las que sufrirán una serie de transformaciones. Así tenemos en cada uno de los sentidos, aquí como dado por un ejemplo, la vista. Este proceso perceptivo continúa con el fenómeno ya de la percepción, que se lo define como la experiencia sensorial consciente. Pasa de una impresión inicial a nivel de los sentidos hacia la corteza cerebral, en donde es procesado. Conocen ustedes ya que a nivel del lóbulo frontal se va a procesar mm, las conductas voluntarias motivadas. Es así que serían las respuestas que se producen causadas por el procesamiento previo o la percepción y reconocimiento ocurrido a través de los sentidos de las distintas áreas. En este caso, el lóbulo occipital para la vista, el lóbulo parietal para las sensaciones táctiles, el lóbulo temporal para las auditivas, gustativas y olfatorias. El reconocimiento, entonces, es la capacidad de incluir los objetos en categorías concretas que les confieren un significado identificándolos. Entonces, este proceso perceptivo es en este momento en donde ocurre cuando el ser humano es capaz de ser consciente, identificar, reconocer, ubicar en una categoría el objeto o fenómeno que está observando. Es decir, el conocimiento y experiencia previa que nosotros hemos desarrollado nos va a permitir, haciendo estos procesos de clasificación,
en donde al observar un estímulo en particular lo podremos identificar como un color, como un sabor en específico, como un sonido particular, como una sensación táctil específica. También participa de una manera muy interesante en el proceso perceptivo la acción, que es el conjunto de actividades motrices que facilitan el proceso perceptivo o que permiten enriquecerlo, como en este caso mover la cabeza o los ojos al escuchar un sonido o ver una imagen o desplazarse por el entorno. Entonces, son una serie de movimientos que se ejecutan ya a manera de respuesta y retroalimentación para perfeccionar el proceso perceptivo. Estos movimientos se estarán emitiendo de manera voluntaria desde el lóbulo frontal en la corteza motora y de manera involuntaria em, a través del sistema nervioso autónomo, gracias principalmente a las estructuras del tronco encefálico. El conocimiento también participa en el proceso perceptivo. Es así que cualquier dato que el receptor incorpore a la situación es a lo que denominamos conocimiento, lo cual hace que muchas veces las percepciones no sean puras o perfectas, sino que estén influenciadas por las experiencias previas. Esta información puede estar constituida por cosas que se aprendieron hace años o por conocimientos que se hayan tenido de acontecimientos recientes. Este es un fenómeno muy interesante que termina alterando la verdadera información que está siendo recibida desde el entorno y modificando la percepción que el sujeto puede tener de ella. Vamos a estar haciendo en clases o en el futuro, en otros videos también, algunos análisis de este tipo. El proceso perceptivo continúa también o participa de manera simultánea la discriminación, entendida como la capacidad de diferenciar las características de los estímulos, permitiendo la comparación e identificando semejanzas y diferencias en los mismos. Es fascinante pensar que estos procesos ocurren de manera simultánea y también en milésimas de segundo. Es importante esta discriminación porque nos va a permitir a nosotros hacer un discernimiento, una clasificación, una separación de las características de los estímulos para permitirnos a nosotros identificarlos y reconocerlos de mejor manera. Y de hecho es necesario este proceso de clasificación porque facilita el posterior proceso de memoria a través de la codificación, el almacenamiento, la recuperación y la transferencia de la información. Todo este proceso perceptivo es sumamente importante en el estudio y en la comprensión que ustedes tienen que tener de dicho fenómeno, ya que nos permitirá a nosotros también identificar en qué etapa del mismo se podrían estar presentando dificultades al momento de trabajar con problemas, trastornos o dificultades del aprendizaje. Es decir, un niño no está leyendo bien porque tiene problemas a nivel de la recepción, de la transducción, a nivel de la percepción, a nivel de la discriminación, a nivel de la memoria, a nivel de la atención. Entonces, poder diferenciar claramente en qué momento ocurren estos fenómenos nos va a permitir a nosotros en procesos posteriores de evaluación hacer un diagnóstico más acertado. Aquí tenemos justamente un ejemplo. Si es que nosotros observamos esta figura inicialmente, se nos viene a la mente un ratón. Si es que vemos posteriormente esta imagen, la gente podría seguir viendo el ratón y es gracias al conocimiento previo de haber visto esta imagen, aunque tal vez esta imagen se asemeje más a un rostro humano que a un ratón. Es decir, que nuestra percepción puede ser sujeta de engaño. Muchas gracias por la atención y atentos a la siguiente parte en un nuevo video.